Miren, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que ya hemos tocado anteriormente, que son miomatosis uterina en edad reproductiva. En este caso en particular, la paciente tenía 5 miomas, de los cuales los 5 eran completamente subserosos, o sea, estaban por fuera como si fueran chipotes afuera del útero, pero eran de muy grandes dimensiones, de tal grado que le llegaban hasta la cicatriz umbilical. Esta paciente que estamos ahorita mostrando en el video tiene 36 años, pero ella acudió anteriormente a 2 médicos y el primero le había dicho que tenía una hernia. Y entonces ella no se sentía muy segura porque ella se palpaba algo a nivel de la cicatriz umbilical que no le parecía normal. Entonces, la importancia de ver la localización de los miomas es para saber también el abordaje. El mioma que está dentro de la cavidad, que se llama submucoso, generalmente introducimos un tubo vía vaginal, entramos por el canal cervical y hacemos el acceso por vía que se llama histeroscopía. Los miomas de grandes elementos que están por arriba de la cavidad y del útero, esos son por vía abdominal y generalmente es abierta. La vía laparoscópica es muy buena, sin embargo, para tumores de grandes dimensiones en ocasiones puede ser una cirugía de mucha evolución en tiempo quirúrgico. Entonces, hacer una cirugía abierta, pequeña, que se le llama mini laparotomía, es de mejor acceso, tenemos mejor maniobrabilidad, podemos sacar tumores de grandes dimensiones sin una incisión tan grande, pero además el periodo quirúrgico es muy corto. Ahora sí, ya terminamos la cirugía, fueron 2 horas de cirugía, un poquito complicado por el tamaño de los miomas. El más grande, que mide más o menos 10 centímetros, los 2 pediculados que eran bilobulados, este bilobulado también, o multilobulado y pediculado, muy vascularizado, y un quinto por acá, que ese estaba completamente subseroso. Pero ya terminó la cirugía, son 2 horas, sangró más o menos 300 mililitros. Esta pacientita, afortunadamente, como no atacó o no abarcó tanto tejido del músculo uterino, seguramente en 3 meses o 4 pudiera buscar el embarazo. ¿Cómo saber que yo tengo miomatosis? Porque muchas pacientes nos preguntan, bueno, ¿y yo cómo sé si tengo miomas o no tengo miomas? Es bien importante saber que 1 de cada 3 mujeres puede tener miomatosis uterina y no necesariamente tener alguna sintomatología o algún signo o un dato para ella para diagnosticar miomatosis. Pero vamos a desglosar algunos signos o síntomas que puede tener la paciente. ¿Cuál es un signo bien importante? La paciente siente que el volumen abdominal le ha crecido o le ha incrementado en los últimos 6 meses o 1 año, que anteriormente no tenía esa tumoración o esa sensación de distensión abdominal. ¿Cuál es un síntoma? Pues el síntoma es, la paciente puede tener estreñimiento y decir es que antes no tenía estreñimiento y ahora tengo mucha dificultad para evacuar. 2. Puede tener sangrados más abundantes. Esta paciente normalmente puede arreglar bien y de 1 año para acá decir es que ahora mis sangrados me duran más o mis sangrados son más abundantes. 3. Muchas pacientes que tienen sangrados abundantes, por ende, van a tener sintomatología de fatiga. Son pacientes que dicen, oye, es que ahora me canso mucho, o sea, puedo ir a un centro comercial a caminar y me siento agotada, entonces tengo que pararme a descansar. Esto es porque la paciente pudiese tener anemia y entonces al poder hacer ejercicios o actividades físicas empieza a haber una sensación de falta de aire porque tenemos baja la hemoglobina. 4. Pues dolor a las relaciones sexuales. Las pacientes dicen, oye, ahora me molesta cuando tengo vida sexual y siento como que algo me pelotea adentro. 5. Ellas mismas pueden sentir que tienen una tumoración, que se siente rígida o que se siente dura y que antes no la tenían. Pero lo más importante es que toda mujer en edad reproductiva, que esto va desde que empezamos a tener la vida sexual hasta edades de 45, 50 años, lo ideal es hacer un control ginecológico mínimo anual. ¿Qué quiere decir esto? Acudir con un ginecólogo, hacer nuestro estudio Papá Nicolau, revisión mamaria, pero lo más importante que yo le digo a los pacientes, un ultrasonido y de preferencia que sea por vía vaginal. ¿Por qué por vía vaginal? Porque el acceso por vía vaginal nos va a permitir tener una mejor visualización y obviamente un diagnóstico
casi 100% preciso de si tenemos una tumoración de miomas. Pero lo más importante que debe saber la paciente es que en la vida reproductiva los miomas son muy frecuentes, son benignos y no todos son quirúrgicos. Yo les quiero invitar a que acudan con nosotros, que llamen, y si es una miomatosis y que sea quirúrgica, acudan con el especialista. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tratar de preservar el útero, que es lo más importante para que después tengamos una vida pues, normal y una vida fértil. Y obviamente el acudir con un especialista nos amerita menos tiempos perdidos, menos riesgos quirúrgicos y mejores preservaciones del útero, de los ovarios y obviamente después visualizar cuándo podemos embarazarnos.